Estimados oyentes del Templo de Samas, hoy 16 de agosto del año 2025, damos inicio a esta conferencia. En este día vamos a ver nuevo sistema de salud que no es nuevo, es muy antiguo, pero que hoy día poco se usa. Y para este sistema tenemos que seguir luchando por limpiar ese mundo psicológico que hemos creado. La conciencia está atrapada. Mientras la conciencia no esté libre para receptar bien, proyectar y hacer todo lo que nosotros deseamos, no es posible con ella amarrada. Y los fantasmas psicológicos son los que amarran eso. Entonces necesitamos urgentemente, con la autoobservación, empezar a trabajar en nosotros mismos. Mire, estimado oyente, de acuerdo a lo que investigo, me doy cuenta que viene un cambio. Después de este cambio o esta problemática económica del mundo, ya cuando esté nivelado esa parte, empezamos un cambio contundente de progreso, de expansión de la ciencia, ahora sí, en todos los niveles. Porque hasta ahora la ciencia que nos ha permitido las élites es una ciencia apenas como para entretenernos. Pero realmente en los sistemas de conocimiento hay mucha ciencia represada, pero que no ha sido dada al público. Entonces viene un despertar de conciencia, y al haber ese despertar de conciencia, necesitamos gradualmente ir limpiando ese mundo psicológico, sacando todos esos fantasmas de nuestra parte psicológica para liberar el alma, la conciencia en todo su estado y su expansión y su poder que ella tiene. Porque es infinito el poder que la conciencia tiene de conocimiento, de alta ciencia cuántica. Conoce todo el sistema que hay en los cosmos universales creadores. Entonces necesitamos poner de nuestra parte, ayudarnos a nosotros mismos, porque esto favorece por completo al sistema, favorece por completo a todo el bienestar de la Tierra. Y esto lo conseguimos despertando conciencia cada uno individualmente. Llamémosle así despertar porque la conciencia no anda dormida. Es más bien desencadenar la conciencia, que está encadenada con esos fantasmas psicológicos. Entre más fantasmas psicológicos haya en nuestro mundo psicológico, menos podemos realizar lo que queremos. Por eso muchos hacen esfuerzos para tener lo que quieren y se les dificulta. Muchos llegan con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, llegan a tener lo que quieren o a medio a tener lo que quieren. Pero si liberamos la conciencia, hasta nos podemos ayudar con las enfermedades, que ese es el tema principal de hoy. Un mecanismo muy antiguo que lo dejó Pitágoras. Él utilizaba ese mecanismo y otros seres muy antiguos utilizaron esta curación. Vamos a hablar de esto hoy. Pero vuelvo a insistir
que la conciencia hay que liberarla. ¿Cómo hacer con la conciencia para liberarla? Simplemente lo que hemos dicho, no alimentarla, no darle ese alimento que ella necesita. No se va a morir, no. Ese defecto, ese yo psicológico, o esa personalidad, o ese ego, no se muere, sino simplemente no se sostiene. Al no sostenerse, se vuelve una virtud, porque ya pierde su poder, y esa virtud es regresar ese estado de conciencia que está en esa parte psicológica. Así es sencillo, eso no hay que ponerse a meditar horas y meses, de hacer un poco de cosas, de mantralizaciones y algo así por el estilo. No, es sencillo, es simplemente hacerlo. Es muy fácil. La observación nos lleva a eso. Y nos damos cuenta de los cambios, es que uno mismo se da cuenta de los cambios. Y eso es lo que lo impulsa a seguir adelante. Entonces vamos a ver una de las principales enfermedades. Les voy a comentar algo sobre esto que me ha pasado. Cuando tenía aproximadamente 9 añitos, murió mi mamá. Mi padre nunca vio por nosotros. Mi madre fue padre y madre. Y ella, a los 9 años que yo tenía, murió. En sus últimos meses, como 8 meses que duró padeciendo, yo la atendí. Ahí medio le cocinaba y medio le preparaba planticas para darle. Pero ya era un estado terminal lo que tenía. Entonces ella se fue, se la llevaron para una capital, porque estábamos en un pueblo, y se la llevaron para la capital. Y allá, a los 3 días, murió. Cuando salió me recomendó: hijo, cuídate mucho. Quedaron 2 hermanitos, cuida de eso, sí, de tus hermanitos. Y nunca más regresó. Entonces, cuando me llevaron al hospital a que la viera, a mí no me dio nada, o sí me dio un ataque de risa. Ese día y el día del entierro, un ataque de risa impresionante. Por todo me reía. Y por la noche del tercer día, ella se me presentó en sueño consciente y me dio con un látigo, 3 latigazos, pero fríos. Inmediatamente comprendí ahí en el sueño por qué eran los latigazos, por qué mi mamá me estaba castigando después de muerta, porque sabía que estaba muerta. Entonces, prácticamente lo que hice fue reprimir ese sentimiento profundo. Esa tristeza la comprimí y la convertí en risa. Así pasaron los años, y a los 60 años me apareció el problema pulmonar. Una tos, y no se me quitaba con ninguna planta, con ningún medicamento natural. Me tocó acudir al médico, a un médico particular. Fui y él me revisó, un muy buen médico. Me aplicó unas inyecciones, me dio algunos medicamentos, me alivió. Pude dormir después de 15 días que no podía dormir porque me la pasaba solo tosiendo, sentado. Después de eso,
como que se me empeoró. Volví otra vez al médico y me revisó y me dijo, esto ya tienes que irse para el hospital. Así fue, inmediatamente arranqué para el hospital de urgencias. Me estuvieron ahí 24 horas en exámenes, me pusieron nebulizaciones, una cada hora. Ya se me tuvieron, eso me sirvió un poco, me alivió. Regresé a la casa y ya 2 noches pude dormir bien. Después apareció otra vez. Seguí tomando plantas fuertes para eso y no. Ya me estaba sintiendo que uno sabe tanto que no sabe nada. Entonces llegó el momento de que tuve que ir a la capital del departamento de Casanare. Allá me trataron, me pusieron exámenes de todo, me hicieron en todo un día y me pusieron nebulizaciones cada 10 minutos, 5. Eso me alivió. Y me dieron de alta para que me fuera por la casa y un pocotón de pastillas. Entonces en ese momento cuando salí temblando. Las piernas no me daban para caminar bien. Tenía un preinfarto cardiovascular. Y me dieron ansias de comer. Me comí dos almuerzos porque era hora de almuerzo. Y no me pasó la ansia de comer. Estaba mal. Pero no quise volver otra vez a que me atendieran. Me fui para la casa. Y volví otra vez con el problema y ya me tocó irme para la capital. Ya en la capital de Colombia, en Bogotá, me atendieron. Y me empezaron a hacer un poco de estudios, examen de riñón, de todo mi sistema. Me hicieron el TAC, me hicieron resonancia, me hicieron ecografías, me hicieron rayos X, me hicieron examen de sangre especiales, que muy pocos los hacen, nada. Entonces me llevaron donde el especialista. El especialista revisó todo lo que me habían hecho y lo que me dijo era que posiblemente era una asma crónica, pero no me curaba. Al ver esto llegamos a la casa con un pocotón al apartamento de la hija que vivía en Bogotá, un cargamento de pastas. Yo no me quise tomar eso, hasta me declararon hipertenso, me dieron unas pastas para eso, fuertes, me tomé una y eso me sentó mal. No dije, yo no me tomo esas cosas. Estando ahí como a los 3 días vino un hijo a visitarme y nos pusimos a hablar y de un momento a otro me atacó un llanto que lloraba como niño cuando se castiga y le da un sentimiento profundo que no podía detener el llanto, pero llanto, con mucho sentimiento profundo. Ahí empecé a sacar ese resentimiento de niño que no lo pude expresar, que se me convirtió en risa nerviosa. Entonces ahí lloré hasta que me cansé y fui descansando.
relajándome, como si algo estuviese saliendo de mí. Era liberando esa energía, porque es una energía negativa cuando uno reprime un sentimiento, se reprime y se convierte en una energía negativa que neutraliza el servicio de la energía positiva, de la neutra y de la negativa. No los deja trabajar bien. Y eso es de gran perjuicio para nosotros. ¿Por qué? Porque al bloquear en un porcentaje el servicio energético que produce cada célula, hace que ella se vaya debilitando. Y como era de sentimiento que pertenece a los pulmones, ahí estuvo el grave problema, porque era un problema bastante serio que prácticamente no lograron descubrir los médicos. Pero era bastante delicado. Yo sentí muchas veces que en cualquier momento me daba la asfixia y ahí, hasta ahí llegaba. Entonces, cuando lloré, así expresé y me di cuenta de qué se trataba y el por qué era ese llanto, ese sentimiento. Ahí empecé a liberar y ahí liberé todo ese problema y ya dejé de asistir a los médicos ortodoxos y me dediqué a utilizar mis plantas y todo lo que conozco para curar las enfermedades a los pulmones. Empecé a tomar medicina para curar la tuberculosis, porque era algo más que eso. Por eso no la localizaron. Y a medida que iba tomando esa medicina, les voy a dar la fórmula para que todos aquellos que tengan esos graves problemas ayuden a sus semejantes. Y si usted, estimado oyente, lo tiene, ayúdese a sí mismo consumiendo esta medicina. Vamos a ver la primera, porque hice varias fórmulas. La primera fórmula que me hice fue consumir el tutumo. Algunas partes por ahí del mundo, por ejemplo en Venezuela lo llamamos el táparo. En Colombia se le llama el calabazo o totumo. Por ahí en Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México le tienen otros nombres. Pero el tutumo tiene una corteza resistente y esa corteza se utiliza, o lo utilizaron los indios, la usan todavía los indios como recipientes para tomar sus cosas y para comer también, porque ahí se puede echar comida. Entonces es un recipiente muy apetecido por ellos y se usa mucho. Entonces se abre el tutumo, un tutumo que esté ya con pequitas tratando de ya madurarse bien, que ya está pasando de lo verde a tomar esas pecas como marroncito. Ese es el tutumo que sirve. Entonces se abre. Si quiere utilizar las dos partes, lo abre con una cegueta o serrucha o algo que sea como cortar madera. Lo abre y saca las dos partes.
Tritura bien la pulpa con una cuchara de madera, la tritura bien, o con alguna palita de madera, la tritura bien, y la echa a una olla, puede ser de acero, 1000 veces que sea de acero, pero si no hay de acero, pues la que haya. Echa toda la pulpa, no le echa agua, la pone a fuego lento y la tapa bien. Y está pendiente, la deja un buen rato y está pendiente, y cuando vea que ya está hirviendo, la apaga y la deja reposar. Una vez que se repose, empieza a filtrarla en un colador, puede ser de plástico o de metal, de los que hay en el comercio. Se cuela. Hay que sentarla dura para que salga el jarabe. Y ahí va saliendo. Sale con un poquito de pulpa, pero bien cernida. Y ahí tenemos el jarabe de tutumo. Excelente para eso. No solo para la tuberculosis, también sirve para quitar tumores cancerígenos. Es maravilloso, y para la sangre, súper, súper extraordinario. Entonces, hay que tomarlo, y de paso es dulce. Es dulcecito, no sabía feo. Entonces, a eso le ligamos la salvia. Hay que buscar la salvia, o buscarla en internet, ahí la consiguen. Para medio litro de salvia de agua, medio mililitro, o es decir, 500 mililitros de agua, le echamos aproximadamente 100 gramos de hojas de salvia y lo ponemos a cocinar. Una vez que esté cocinado unos 3 minutos, la dejamos enfriar y la ligamos. Se mezcla o se liga, como le quiera decir, las dos, el jarabe de tutumo y la planta. Y ahí empezamos a tomarla. ¿Cuánto vamos a tomar? Una copa, es decir, de un vaso de 125 mililitros, nos tomamos un cuarto de vaso en cada toma. Puede ser 3 tomas en el día. O si quiere 4 tomas. Eso le ayuda bien. ¿Con qué más se acompaña esta planta para curarse bien? Consigue el cardamomo. Es como una semillita así que parece como espinosa y es mentolada. O cualquier planta mentolada también te sirve. Entre más mentolada, mejor, mucho mejor. Hay una planta que se llama la menta, se conoce por aquí en Latinoamérica con facilidad, una planta aromática, la menta. Esa también hay que consumirla, la menta, la hierbabuena o el poleo. Son plantas bastante llenas de mentol. A igual la hoja y la semilla del eucaliptus. Se mezclan, se puede sacar el extracto con bastante, machacando bien, amajando bien la planta con una piedra, tiene que estar fresca, y la exprime bien. Si quiere con la mano, si no con un lienzo o una vela de algodón, y la exprime bien a sacarle bastante jugo. Cosa que tenga 225 mililitros de jugo. A esos 225 mililitros de jugo le agrega
500 gramos de miel de abeja de buena calidad y la mezcla se mete en la nevera si está en clima frío, si en clima caliente, perdón. Si está en clima frío no hace falta, porque no se fermenta. ¿Cuánto se va a tomar de eso? Eso tiene que tomarse 2 cucharadas 3 veces al día. 1 hora después de que se tome el tutumo, se toma esas cucharaditas. 2 cucharadas en cada toma, 3 veces al día. Ahí tenemos una gran medicina para curar la tuberculosis, la neumonía, la bronquitis, la tosferina, todos esos problemas a las vías respiratorias. Hágase eso, estimado oyente. Son elementos que se consiguen. En todas partes del mundo se consiguen. Entonces con eso fui mejorando mi sistema automáticamente, porque ya tenía que usar inhaladores bastante fuertes para poder, cada vez que me daba la asfixia, con el inhalador me ayudaba a despejar y podía respirar bien. Pero a medida que avancé, me fui ayudando mucho con eso, con estos medicamentos. Y algo principal y algo muy importante tener en cuenta. Yo me creía que porque hacía meditación, mi sistema nervioso estaba supernivelado. No era así. Se hace una idea y se hace creer a uno mismo esas cosas por lo que está haciendo una labor de meditación, que es un sistema de relajación. Pero eso no es todo, porque el resto del día está recibiendo impresiones de todo tipo y el sistema nervioso es el que trabaja. Entonces andaba con el sistema nervioso bastante irritado, bastante alterado. Y eso es lo que ayuda a que las enfermedades se agarren y sigan su proceso, como es el caso del cáncer, que se forma ese tumor de células y se toma nueva vida, porque ya deja de usar el oxígeno y entonces se convierte en un grave problema para las materias. Entonces debemos tomar eso muy en serio, nuestro sistema nervioso, porque más poder que tenga la medicina no puede curar las enfermedades si el sistema nervioso no lo controlamos. Así fue que me tocó empezar automáticamente al mismo tiempo a controlar el sistema nervioso. Y así, a medida que fui controlando el sistema nervioso, ya la mejoría empezó a verse en mis pulmones. Ya fui dejando de usar paulatinamente los inhaladores hasta que hoy día, ya llevo como 2 años que no los uso muy frecuentemente. Estimado oyente del Templo de Sama, son formas de medicamentos muy antiguos y esto nos puede ayudar muchísimo. Y lo que nos enseña Pitágoras en su medicina energética es que cuando hay un sistema represivo, como en el caso mío, del sentimiento profundo por la muerte de mi madre, esa energía negativa hay que quitarla. Y para eso también se necesita que el sistema donde es el transporte
de todo tipo de energía de nuestro cuerpo que producen nuestras células y todo nuestro sistema, es necesario que esté en óptimas condiciones. Y para eso hay que hacer lo que acabo de decir: relajar, estabilizar nuestro sistema nervioso. Así, de esa forma, ya empieza a trabajar el sistema energético de cada célula y empieza a protegerse enormemente, que gradualmente va desapareciendo ese campo energético negativo que se forma con represar, con reprimir esas, en el caso mío, ese problema de sentimiento profundo. Así se generan toda la mayor parte de enfermedades. Ahí es donde está el verdadero principio y el verdadero origen en su mayoría de las enfermedades graves. Estimado oyente del Templo de Samas, la conciencia ahí es donde opera con todo su poder. Si la conciencia está libre, todo ese poder energético que ella maneja, porque ella es la que maneja todo eso, se libera en gran forma y ella misma ayuda a que el sistema energético que se produce en esas partes afectadas sea un sistema energético de mayor calidad que se vuelve luz. Y ahí entra el alma a hacer la curación. Mire, estimados oyentes del Templo de Samas, como ya estamos entrando en materia realmente profunda, y todas las otras grabaciones que he hecho hasta este día han sido grabaciones buscando siempre la forma del entendimiento al oyente del Templo de Samas. Pero como ya llegamos a 72, 74 grabaciones, ya veo que es justo que ya haya un nivel de entendimiento a lo que se quiere realmente llevar el Templo de Samas a los oyentes, a despertar, a fortalecer su sistema, a tener una excelente salud, saber utilizar realmente lo que tenemos. Eso es lo que enseña Pitágoras, utilizar lo que tenemos. Y él demuestra con hechos que realmente nosotros tenemos el poder, pero el poder está en la conciencia, porque es la energía suprema que ayuda al sistema energético que produce nuestro cuerpo a tener gran resistencia, gran valor, gran potencia hasta convertirla en luz, que es el alma. Entonces, hablando de esto, les voy a indicar, nosotros en cada cuerpo físico tenemos 3 elementos. Primero, en la materia, 3 elementos importantes: tracto digestivo, el cerebro y nuestro sistema sanguíneo principal. Esos 3 elementos en nuestra parte cuántica o en nuestra parte energética es mente, conciencia y alma. La mente es un procesador. Nuestro cerebro es un receptor. Recibe todo tipo de señales. Y nuestra alma es la que le da la potencia y la fuerza a todo nuestro sistema. Es de vital importancia, claro. Folclóricamente le llamamos alma, para darle un nombramiento, un indicativo, pero realmente es un campo de luz, de suprema luz, que fortalece el sistema energético
y el sistema energético fortalece la producción en la materia. Aprendamos esto, estimados oyentes, tengámoslo bien en cuenta. Y si quiere aprender más, si quiere entender más, es la autoobservación de sí mismo. Aprende mucho, porque ya es hora. Y esto ayuda a esta gran fuerza en la tierra que viene no muy lejos el tiempo, porque ya estamos en ello, ya estamos viendo mucha ciencia que no veíamos en el siglo XX. Ya en este siglo XXI la estamos viendo. Lo que no vimos en el siglo XVIII lo vimos en el siglo XIX. Las bases fundamentales para hoy día, en el siglo XX, tener todo el gran comienzo de la ciencia en su gran expansión para la Tierra y en gran beneficio para nosotros, porque siempre en el siglo XX hubo mucho avance de la ciencia que dejó Albert Einstein y Tesla. Estos dos dejaron una gran cantidad de ciencia, pero la pusieron al servicio de las élites, no para el mundo, no para la población, no para la masa, solo para ellos. Ahora ya el mismo sistema, el mismo despertar de lo poquito que nos han dado, del internet y de toda la ciencia que hay, la robótica, otras ciencias que se están dando, nos ha abierto los ojos, nos ha ayudado como a abrir el entendimiento, que eso es ir quitando cadenas a la conciencia. Ya no nos convence un gobierno de la tierra con sus discursos, ya no nos convence fulano, sutano, que él es el que tiene el poder, no, ya estamos abiertos con todo nuestro sistema, oyendo, discerniendo todo el sistema, oyendo y dándonos cuenta qué está bien y qué está mal. Ya estamos en eso. Ese es el despertar de la conciencia, ese es el volver a tomar la conciencia a su estado original. Y ahí lo estamos viendo. Entonces, cuando pase todo esto de económico y esté estable, ahí, en ese transcurso, estamos viendo muchas cosas más. De gran beneficio para la población, para las masas, porque ya no pueden ocultarlo. Porque este poquito que dieron nos hizo despertar mucho, ya reclamamos. Ya estamos pendientes de que se den las cosas, porque ya sabemos que existen. Ahora se están dando cosas que nunca era posible saberlas, porque eran herméticas. Ahora ya lo estamos sabiendo. Por eso es que les digo que viene una etapa que realmente la conciencia cósmica aparece dentro del sistema de la Tierra, donde empieza la justicia a aparecer, donde empieza a aparecer el equilibrio, donde empieza a aparecer el verdadero amor, que es el verdadero conocimiento de todo cuanto existe, tanto en la física material como en la física cuántica. Y otros tipos de ciencias que aún no conocemos, pero que aquí están en nuestros cuerpos. Hoy le comentaba a mi querida esposa que existe dentro de cada uno de nosotros ciencias impresionantemente poderosas que los científicos espirituales llegaron a desarrollar mucho, y entre esos está Sócrates.
Tales de Mileto, Plutón, y está Pitágoras, y otras cantidades de grandes seres como Albert Einstein, como Hawking, como Baruch Spinoza, como Nietzsche y otra cantidad de grandes científicos que han existido en la Tierra, y grandes esoteristas como Papus, Grimorino. En sí, hablar de tanta ciencia espiritual que ha habido, que esa ciencia es muy elevada, prácticamente es la ciencia en toda su extensión cuántica, mientras que en la Tierra se manifestaba la ciencia material o la ciencia intelectual, que era limitada, extralimitada, porque tienen que ir las dos, la ciencia espiritual y la ciencia material. Ambas van ligadas y siempre han estado ligadas, y de eso se trata el gran cosmo universal creativo, que ahí pertenecemos nosotros. Nosotros somos la sustancia de ese gran cosmo universal creativo. Porque es la ciencia del conocimiento pura en su diario vivir práctico, en realizar todos los hechos prácticos. Uno es tontico. Yo me doy cuenta que todo lo que hago y todo lo que hablo son láminas completas, geométricas, con un gran poder de medidas impresionantes, que no necesita utilizar tantos años de matemática para hacer ecuaciones, hacer problemas, teoremas y desarrollarlos. No necesita. La naturaleza no se mata la cabeza porque ella no piensa, ella ejecuta, ella hace. Y nosotros somos eso. Es en la vida, el verdadero sentido de la vida es eso. Realizar proyectos y realizar cosas, obras enormes que realizamos con nuestros cuerpos físicos, con nuestra mente, con nuestra palabra. Eso lo hacemos, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, porque no nos autoobservamos, no sabemos qué tenemos alrededor. En nuestro entorno hay muchas cosas que estamos utilizando y no nos damos cuenta. Muchas cosas que están pasando y no nos damos cuenta. Pasan por nuestra nariz muchas cosas que son visibles al ojo humano y no las vemos, no las oímos, no las sentimos, porque estamos muy ocupados en todas las cosas de la vida cotidiana. Hay que ayudarnos, no seamos tan egoístas con nosotros mismos. Ahí es donde empieza la justicia, ahí es donde empieza el verdadero equilibrio, y hacia eso tiene que llegar la humanidad, tiene que llegar, por A o por B, pero ahí tiene que llegar, y ahí llegamos todos, porque todos somos hijos de una sustancia suprema creadora. Yo no soy más que nadie, no soy más que un perrito, yo soy más que un pájaro, no soy más que una bacteria. Somos seres vivientes y estamos en el proceso de conocimiento, de expansión del conocimiento y de la práctica del conocimiento de las ciencias. Estamos en eso. Estos movimientos tienen un sistema que está moviendo. Energéticamente este movimiento está moviendo grandes volúmenes energéticos. Y este indicativo también está señalando grandes volúmenes energéticos que hacemos con nuestro cuerpo. Toda mudra que hagamos con nuestro cuerpo es un movimiento geográfico, geométrico y geocósmico. Estimados oyentes del Templo de Sama, estas son las terapias y la forma de curar de Pitágoras. Y la medicina natural
son las formas de curar muy antiguas. Esto está en nosotros mismos. Por eso muchas las veces uno siente el deseo, ve una fruta o ve una planta o algo y desea tocar esa planta, esa flor o comerse el fruto de esa planta. Es porque el cuerpo está exigiendo eso, porque el cuerpo sabe que allí hay grandes componentes que le presta gran beneficio a su sistema. Hay inteligencia y esa inteligencia es grandiosa. Entonces, aquí la conciencia en la materia es el sistema que activa y mantiene y fortalece para que haya resistencia y longevidad. Y la mente recepta todo lo que la conciencia le envía. Y nuestro cerebro o nuestra alma es la que recibe y fortalece todo lo que la mente recibe y lo lleva, lo potencializa con su poder y su luz, que le da luz, le da claridad, le da entendimiento a esa mente de lo que hay allí procesándose para que así sea, así se llegue a nuestro cerebro y se convierta en hechos, lo que uno desea, lo que uno quiere, el bienestar. No necesitamos de estar rezando porque precisamente ahí es donde están los dos pilares del bien y del mal, esos dos mecanismos que se formaron para producir terror, miedo, y de paso se habló de la muerte, y la muerte produce eso también. Entonces todo eso es un conjunto de elementos que nos ayudan a formar fantasmas psicológicos, nos llevan a la fantasía, nos llevan a proyectar cosas fantásticas, cosas que no podemos alcanzar, nos llevan a proyectar riquezas que no podemos llegar, nos llevan a proyectar la mujer de nuestros sueños, nos llevan a proyectar el hombre galante, el hombre de sangre azul, y en fin nos lleva a proyectar todas esas fantasías que son inalcanzables. Todo se da por la propia naturaleza, porque todo es un sistema en expansión, en completo cambio. Todo va en completo cambio. Por eso, una religión de hace 7.000 o 8.000 años ya es totalmente inaceptable en esta época. Una religión de hace 2030 o 40 años ya no sirve en esta época, porque todo ha venido renovándose incesantemente. Entonces no podemos confiarnos en que una religión, en que una oración, en que una creencia nos va a arreglar el problema, no. Yo creo que si uno mira bien en sí mismo, se autoobserva, se da cuenta que si la humanidad se hubiera arreglado hace 2000 años atrás, con el supuesto sacrificio del Mesías, que murió por el pecado o por el karma de los hombres, pues hoy estaría muy bien, supremamente bien, si eso hubiese sido real. Bueno, estimados oyentes, no les quiero quitar sus cuestiones de creencia. Eso está en cada uno de nosotros. Reflexionar y saber qué es lo que quiere. Buenos estimados oyentes del Templo de Sama, hasta aquí esta parte de gran curación, de gran proceso curativo con las plantas y con nuestro sistema energético. En las próximas conferencias vamos a ver cómo trabajamos el sistema nervioso
y cómo trabajamos el sistema energético, cómo podemos hacer que él se fortalezca para poder ayudarnos a curar enfermedades. Que tengan un excelente día.